Sustrayendo H. Sustrayendo H. Economía. En este video vamos a explicar las cuentas en T y los asientos contables. Y como su nombre lo indica, las cuentas en T son cuentas contables que tienen la forma de T. Y esto es así porque esta forma es muy cómoda para hacer los registros de aumentos y disminuciones en cada una de las cuentas. A ver, tenemos una cuenta del activo, que podría ser caja. Para registrar cualquier aumento de una cuenta del activo, lo vamos a reflejar en el lado izquierdo. Y cualquier disminución de una cuenta del activo, lo vamos a reflejar siempre del lado derecho de la cuenta en T. Y respecto a una cuenta en T del pasivo o patrimonio neto, digamos las cuentas por pagar. Tenemos que un aumento de una cuenta del pasivo o patrimonio neto lo vamos a reflejar del lado derecho, mientras que cualquier disminución de una cuenta del pasivo o patrimonio neto lo vamos a indicar en el lado izquierdo. ¿Está bien? En lugar de usar la palabra izquierda y derecha para referirnos a los aumentos y disminuciones, estrictamente usamos la palabra debe, haber. Y como puedes ver, la palabra debe hace referencia al lado izquierdo de la cuenta en T, ya sea en la cuenta del activo o en la cuenta del pasivo o patrimonio neto. Y por otro lado, el haber hace siempre referencia a la parte derecha de la cuenta en T, ya sea en la cuenta del activo o en la cuenta de pasivo o patrimonio neto. Para referirnos a los cambios en el debe y el haber en cada una de las cuentas, muchas veces usamos verbos como cargar, debitar, adeudar y de este lado, abonar, acreditar, datar. Por ejemplo, cuando se produce un cobro en caja y por lo tanto aumentamos la cuenta caja, diríamos que estamos reflejando un cargo, mientras que si disminuimos la cuenta caja, es decir, si pagamos algo, en ese caso estaríamos abonando. Y lo mismo podríamos aplicar en el caso de una cuenta del pasivo o patrimonio neto. Y la verdad es que estas palabras siempre o casi siempre llevan a la confusión. Nos hacemos un rollo muchas veces con el significado cargar, abonar, si esto es del lado del pasivo o del activo. Mi consejo es muy simple. Quédate siempre con las palabras izquierda y derecha. Y olvídate de si cargamos o abonamos. Si intentas buscar un significado a la palabra debe y haber, no lo vas a encontrar. Por lo tanto, quédate con este consejo, izquierda y derecha. Así, cualquier aumento de una cuenta del activo siempre se reflejará a la izquierda y una disminución será siempre a la derecha. Y justo lo contrario en el pasivo patrimonio neto. Cualquier aumento lo reflejamos en la derecha y cualquier disminución en la izquierda. Y otra razón para que te quedes con mi consejo es que al registrar usando las cuentas en T, siempre va a tener un impacto, por un lado en el lado izquierdo y por otro en el lado derecho. Es decir, que un aumento o disminución en la izquierda siempre va a conllevar a un aumento o a una disminución en la derecha. Una izquierda con una derecha. Esto siempre será así y por lo tanto, las probabilidades de que nos equivoquemos serán muy bajas. Déjame colocar un ejemplo para que todo esto quede muy claro. Supongamos que vamos al banco y adquirimos un crédito por $50,000. Y la pregunta es, ¿cómo reflejamos esto en nuestras cuentas en T? Pues en primer lugar, aumentará la caja en $50,000 por el lado izquierdo, el debe. La contrapartida a esta transacción tiene que ser un lado derecho, y obviamente el lado derecho que va a aumentar será el lado derecho de la cuenta préstamos bancario del pasivo. Aumenta el lado derecho, el haber, por $50,000. Déjame añadir otra cosa más. Teóricamente, cada cuenta en T tiene que tener un saldo inicial. Por lo tanto, cualquier movimiento que tenga esa cuenta en T se va a sumar siempre al saldo inicial.
de forma que al final podemos obtener también un saldo final de esa cuenta. A ver, en el caso de la caja, por ejemplo, si el saldo inicial es $2.000 y hemos añadido $50.000 gracias al préstamo bancario, y suponiendo que no hay más movimientos a lo largo del año, obtendríamos un saldo final de $52.000. Y en el caso del préstamo bancario, supongamos que el saldo inicial es 0. El aumento de $50.000 hace que el saldo final sea $50.000. En la vida real, los contadores o contables realizan un paso previo antes de registrar las transacciones directamente en las cuentas T. Registramos las transacciones una a una y en orden cronológico, a medida que van pasando. De hecho, a esas transacciones las podemos llamar asientos contables o también apuntes contables. Como hemos dicho, estos asientos contables se registran cronológicamente en una hoja de un libro que denominamos el libro diario. Y es que este libro diario registra todas las transacciones y además indicamos el movimiento en cada una de las cuentas. En nuestro ejemplo del préstamo bancario, reflejamos el asiento contable o la entrada en el diario de esta forma. El aumento en el debe de la caja por valor de $50.000 y por otro lado el aumento del haber del préstamo bancario por el mismo valor. De esta forma registramos todas las transacciones en orden cronológico y además indicamos la fecha. Justo aquí escribimos la fecha en la que ha tenido lugar el registro de esa transacción. Y obviamente, hoy en día, estos registros de transacciones en el diario los llevamos a cabo gracias a diferentes programas informáticos. Allí introducimos cada día una multitud de asientos contables en el diario. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.